Tiempo para hablar de salud en la sintonía de Más de Uno, como hacemos cada martes, pues para darles consejos, ya lo saben, revélate contra el dolor. Lo hacemos con el director del Instituto contra el Dolor y también médico en los hospitales de San Rafael y HLA Jerez Puerta del Sur. Doctor José Manuel Trinidad, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en el día de hoy, que vamos a hablar de un tema también importante, interesante, y que seguro que bueno, pues le va a gustar a los oyentes y van a conocer cosas nuevas. Ozono y técnicas intradiscales. Evidentemente, y alguien que nos esté escuchando así de nuevas, pues cuando hablan del ozono, pues le suena más a otras cosas, ¿no? Más que a una técnica. Ambiente, ¿no? Efectivamente, sí. Pues sí, el ozono estamos viendo incluso ahora que se está utilizando también como desinfectante para todo esto del coronavirus. O sea, el ozono es una mezcla de oxígeno y ozono, no es ozono puro, el ozono medicinal que utilizamos nosotros. Y aunque puede parecer algo nuevo, se lleva usando desde los años 80. Bien es cierto que a partir de 2011 es cuando empezamos a tener estudios serios que nos hablan de la eficacia que tiene. ¿Qué efectos tiene para nosotros el ozono? Pues tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio, va a actuar también sobre las endorfinas, disminuyendo la transmisión del dolor, de modo que vamos a tener un efecto múltiple, disminución de la inflamación, disminución del edema y disminución del dolor. De modo que, bueno, es muy útil para muchas patologías que vamos a tratar en nuestras unidades del dolor. Por ejemplo, doctor, ¿para qué tipo de patologías son las más frecuentes que se utiliza esta técnica? Como decíamos, bueno, se ha utilizado durante muchos años, se ha utilizado para muchas patologías, pero donde más evidencia tiene, que es donde nosotros lo utilizamos en nuestra clínica, sería en articular, en la artrosis de rodilla y sobre todo el 90% de las indicaciones en la hernia discal. Tenemos que recordar que, bueno, cuando tenemos una hernia discal y tenemos una ciática, lo que está ocurriendo es que el disco ha salido de su sitio y está comprimiendo un nervio que forma el ciático. De modo que aquí el ozono nos va a venir muy bien porque vamos a jugar con un doble efecto. Vamos a ir al nervio que está comprimido, que nos está doliendo la pierna, el ciático, y al disco también. De modo que vamos a tener un doble efecto, disminuyendo la inflamación de la raíz y disminuyendo el tamaño de la hernia. Así que esta sería una de las indicaciones que donde más utilizamos el ozono. Serían los casos más frecuentes. El otro día, hace un par de semanas, la última vez que charlábamos, pues hablamos también de unas técnicas que, bueno, pues se introducían mediante agujas y demás. En este caso, ¿cómo se realiza, cómo se utiliza esta técnica? Sí, pues es una técnica parecida. Cuando decimos que accedemos con aguja, es cuando los médicos decimos tiene un acceso percutáneo. Es decir, no vamos a abrir, no vamos a hacer una incisión, sino que directamente con aguja y guiado con imagen vamos a llegar hasta donde queremos. Aclarar que el ozono durante muchos años se ha administrado pues en consulta con una inyección debajo de la piel y se ponía en distintos puntos de la región lumbar. Esto se ha demostrado que no es útil. De modo que es importante porque muchas veces el paciente nos viene a la consulta y nos dice, no, a mí el ozono ya me lo han hecho y no me ha sido eficaz. No tiene nada que ver. Este tipo de procedimientos, como digo, a día de hoy se han demostrado no útiles y sí se ha demostrado mucha eficacia con el protocolo que utilizamos en los últimos años desde 2011. Nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca. Siempre estamos intentando innovar y buscar los mejores resultados. Entonces, desde el último año hacemos el ozono en 2 sesiones. Una primera sesión que vamos a ir, como hemos dicho antes, al nervio, justo donde está comprimiéndole la hernia discal, vamos al nervio y ahí vamos a hacer, aparte del ozono, radiofrecuencia también, que estuvimos hablando la semana pasada. De modo que en una única sesión ambulatoria hacemos radiofrecuencia y ozono sobre el nervio. Y una segunda sesión en la que ya vamos a ir al origen, vamos a ir al disco que está fuera de su sitio. Y vamos, guiado por imagen una vez más, vamos a llegar con una aguja hasta dentro del disco, vamos a poner ozono y eso va a conseguir desecarlo y disminuir el tamaño del disco y, por tanto, de la hernia. De modo que en una primera sesión vamos a lo que está provocando el dolor, que es la inflamación del nervio, y en una segunda al origen, para disminuir esa hernia discal. Todo ello en quirófano y guiado por técnicas de imagen
Por tanto, no tiene nada que ver con lo que decíamos antes de en la misma consulta, pues pinchar debajo de la piel en distintos puntos. Bueno, Por pues eso, muy importante diferenciar ambas técnicas. Bueno, pues a priori con esa par de sesiones habría que preguntar, pues si con esas 2 sesiones que estamos comentando, pues ya la eficacia pues es bastante alta. Bueno, pues también si el paciente necesita ser ingresado y bueno, qué cuidados también una vez que acaba el tratamiento, ¿no? Sí, estas técnicas, al ser percutáneas, al no tener incisión, pues son técnicas ambulatorias. Lo hacemos en quirófano por cuestión de asepsia, de disminuir infección y porque usamos técnicas de imagen. Pero siempre en régimen ambulatorio, el paciente viene y a las 2 horas tiene que quedarse 1 hora tumbado y después pues a las 2 horas más o menos se iría de alta para su casa. La eficacia, estamos consiguiendo con este plan de 2 sesiones, estamos consiguiendo una eficacia de más del 70%, sería una eficacia muy buena y muy importante que aquí al acceder al disco, al tratar el disco, no podemos sobrecargarlo en las semanas posteriores. Por tanto, siempre demoramos los ejercicios intensos, el cargar peso lo demoramos 1 mes después de finalizar el tratamiento. Pero ya digo, sería al final una primera sesión y una segunda a las 2-3 semanas, de modo que en 1 mes el paciente tiene hecho el tratamiento y luego otro mes que tendría que tener cuidado con esfuerzos. Bueno, pues para una dolencia, una patología que normalmente suele ser bastante dolorosa, podemos concluir que eso en un par de meses, en caso de que sea satisfactorio, pues podría mejorar bastante, ¿no? Sí, y vemos incluso con el ozono que sigue actuando a largo plazo, de modo que bueno, incluso hay una mejoría progresiva y a nosotros nos gusta revisar luego al paciente a los 6 meses más o menos y ahí vemos resultados muy buenos como parecido a los de la cirugía. Doctor, ¿algún riesgo que suponga este tipo de técnica? Bueno, cuando accedemos al disco siempre tenemos el temor de producir una infección del disco, una discitis, igual que cuando se hace una cirugía, pues también existe este riesgo, pero realmente lo minimizamos pues con el uso de antibióticos previo a la intervención y bueno, realmente el índice de complicaciones es muy bajito, inferior al 1%. Bueno, pues la eficacia del tratamiento bastante alta y los riesgos bastante bajos, con lo cual pues bastante recomendable este tipo de tratamiento. También algunos pacientes que dejaban sus cuestiones, sus preguntas. Por ejemplo, Luis decía que tiene una hernia discal lumbar y le han propuesto tratamiento con ozono o con cirugía. Su duda, la que plantea es si se hace discolosis con ozono y no le funciona, si puede operarse después, es decir, si tiene esa opción. Sí, es una duda muy habitual. Es muy importante que el usar ozono dentro del disco no nos va a contraindicar una cirugía posterior, de modo que merece la pena intentarlo antes de plantear la cirugía. Tenemos que tener claro que hay pacientes que tienen que ir directamente a la cirugía. Si yo tengo un pie sin mover, si hay alteraciones a la hora de orinar, de defecar, ese paciente tiene claro que tiene que operarse del tirón. Pero en aquellos pacientes que no tienen estos síntomas de urgencia, pues podemos plantear primero el ozono y si no es eficaz, pues no vamos a tener problema en hacer luego la cirugía. Así que siempre recomendamos utilizar estas técnicas percutáneas antes de la cirugía abierta. Eso es, bueno, porque no son contrapuestas y no son eliminatorias la una con la otra. Y también otra duda, otra cuestión que nos planteaban por aquí, Ana María decía que le han ofrecido tratamiento intradiscal con discogel y preguntaba si es lo mismo. Sí, mira, a nivel intradiscal, dentro del disco hemos utilizado muchas sustancias. El discogel es un alcohol gelificado y también tiene sus indicaciones dentro del disco. Nosotros hemos usado múltiples, tanto el discogel como el ozono, corticoides, radiofrecuencia. Hace unos años participamos en un ensayo clínico internacional también de otra sustancia parecida. Hay muchas sustancias para inyectar dentro del disco. Nuestra experiencia es que con la que conseguimos mayor eficacia y mejores resultados sería con el ozono, de modo que nosotros es lo que más estamos usando, pero como digo, pues existen otras sustancias que tienen indicación también para ello. Perfecto, pues esas dudas resueltas también de los diferentes pacientes y nos quedamos con esa información para hoy. Doctor José Manuel Trinidad, muchísimas gracias como siempre. José Antonio, si me permites, sí, claro. parece que vamos viendo un poquito de luz a toda esta situación.
y nosotros estamos planteando pues iniciar de nuevo la actividad presencial a partir de mayo, ¿vale? Siempre siguiendo las indicaciones de la autoridad y lo que nos vayan diciendo, así que, bueno, somos optimistas y a ver si a partir de mayo pues podemos retomar la actividad presencial y transmitírselo a los oyentes también, aunque por aquí también pues les iremos dando información de cuándo la retomamos ya y cuando lo hagamos pues con todas las medidas de seguridad necesarias, que estén tranquilos por ese aspecto. Ojalá que sí, que será buena noticia y buena señal para todos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos.